Muy buenas noches, bienvenidos un día más a Esto es lo que hay. Estamos en Localia, Jaén Televisión. Con calor, sí, es que no pega otra cosa. Sí, es que estos días, a ver, tanta gente quejándose, pero bueno, ¿ustedes qué quieren? ¿Que haga calor en diciembre? Pues no, hay calor. Ya nos queda una semanita nada más, ¿eh? Les decía el otro día que también nos merecemos nosotros tomarnos un descanso, ¿verdad? Bueno, pues va a ser la semana próxima. Bueno, no, la semana próxima estamos, la siguiente, vamos, que ya es agosto, que también tenemos derecho, ¿no? Pues le vamos a dejar descansar de nosotros durante un mesecillo. Eso sí, no se vayan ustedes a despistar que en septiembre volvemos a estar aquí. En el día de hoy vamos a conocer algo muy bonito. Es un reportaje que les ofreceremos al final de nuestro tiempo. Es un reportaje que se ha hecho en la prisión de Jaén, en el centro penitenciario, en el que algunos de los reclusos han aprendido cuáles son los beneficios de nuestro oro líquido, el aceite de oliva. Es cómo intentar mejorar la alimentación de muchos presos y sobre todo promocionar el aceite de oliva, sí, aunque parezca raro, entre la población reclusa también. Eso será después, también veremos el apunte, veremos más cosas, pero de lo primero que queríamos hablar hoy es precisamente de hablar, ¿no? Cuando tenemos algún problema para hablar. Hoy vamos a conocer la figura de un logopeda. Julio, muy buenas noches y bienvenido a Localia. Buenas noches, Javier. La figura de un logopeda que os llaman de todo prácticamente, ¿no? Y ahora después veremos una muestra. Porque el logopeda, la definición, ¿cuál es? Que lo sepa la gente. El logopeda es un terapeuta del lenguaje. Lo que pasa es que es un área que abarca tanto en temas de lenguaje, voz y habla. Entonces, hay mucha confusión a veces porque se cree la gente que vamos simplemente dedicados al tema infantil, y el área que se cubre es mucho más amplia. Bueno, pues vamos a hablar de la función de un logopeda, de qué caso le hacemos a un logopeda, si vamos lo que necesitaríamos ir al logopeda, pero vamos a darnos una vuelta por la calle a ver la gente si sabe lo que es un logopeda y para qué sirve. ¿Sabéis lo que es un logopeda? Sí, para el médico de los pies y tal, sí. No, ese. Que enseña a hablar a los niños. Ah, bueno. Sí, además yo soy maestra. Y sí considero que es importante porque muchos niños necesitan, desde pequeños tendrían que tener un logopeda, tendría que haber uno para cada colegio. Lo que pasa es que no puede haber uno para cada colegio, pero sería lo ideal. Y no tenéis en los colegios logopedas que... Los colegios no tienen uno, a lo mejor hay uno para varios colegios, entonces a lo mejor tiene 2 horas para todo un colegio y para cada niño tendrá a lo mejor media hora y eso no es nada. Con tan poco tiempo no se hace nada para los niños. Pues pero son los que te enseñan a hablar. Claro. ¿Y alguna vez has ido a un logopeda? No. ¿Y lo has necesitado o te has notado que te pones ronco demasiado pronto? No. ¿Conoces a alguien que ha ido alguna vez al logopeda? Sí. ¿Algún familiar tuyo? Un familiar. No vaya a pensar, porque no lo sabe. No. Bueno, son los médicos que cuidan a la garganta y te ayudan a hablar, la voz. Para los niños que tienen problemas y eso. ¿Y crees que la gente es consciente de su importancia? Yo pienso que no. Si no, quizás harían por hacer más, porque hubiera más. Sí, yo fui de pequeña para aprender a hablar, sí. ¿Y a qué edad fuiste? A los 4 o 5 años. Te llevaron tus padres, ¿no? Sí. No sabía pronunciar la R y me llevaron. Y bueno, ¿te acuerdas de esa experiencia? ¿Cómo fue? Es que ya tampoco me recuerdo mucho, pero fue bien, me enseñaron a hablar y ya puedo pronunciar bien. ¿Sabes lo que es un logopeda? No. Ni idea. Gracias. ¿Sabes lo que es un logopeda? Sí, más o menos un profesional que se encarga de enseñar a hablar a la gente. Sí, perfectamente. ¿Le recomendaría a la gente que fuera logopeda? Hombre, la verdad es que sí. Hay gente que tiene problemas de habla, ya no es solo de habla, sino de problemas en la garganta y tiene que saber aprender a hablar. Ya no solo personas pequeñas, sino también mayores. Si no saben pronunciar algunas letras, es idóneo que fallan, sí, es mejor. Sí, hace poco me encontré con una amiga que trabaja además en una cadena de televisión también y está yendo a un logopeda para aprender a hablar. Bueno, pues Julio, se ha acertado mucho, ¿no? La verdad es que sí se ha acertado. Pero bueno, la definición yo creo que era muy buena, ¿no? Es la persona encargada de enseñarnos a hablar, no de enseñarnos a hablar, porque a hablar aprendemos nosotros, de enseñarnos a pronunciar, ¿no? Sí, es una de las áreas que cubre la logopedia. Desde luego,
abarca tanto lo que son los problemas articulatorios, que suelen aparecer en problemas infantiles, aunque también en consulta suelen llegar personas adultas, pero se encarga también de otras muchas áreas como son temas de disfagia, que son problemas de glutorio, de ictus cerebrales en neuropsicología, es decir, todos los trastornos que hay cuando una persona sufre un infarto cerebral o un ictus y quedan con alteraciones bien de la pronunciación, pues sean articulatorias, bien de incluso de la comprensión, con anomias, con faltas de vocabulario, y también llegan a consultar personas adultas que tampoco se conoce mucho si es el logopeda, el psicólogo, la persona encargada. En teoría la formación es amplia y las áreas que se pueden cubrir son muchas, pero es interesante que la gente sepa discriminar perfectamente qué área puede cubrir un logopeda, cuál es la amplitud de su campo y hasta dónde puede llegar su trabajo. Y de luego, yo una de las asignaturas pendientes que tengo con la gente, con mis colegas, con los compañeros que se dedican también al tema de la logopedia, es tener la capacidad de poder derivar. Si un caso crees que no es tuyo, no lo hagas tuyo. Es decir, si crees que no tienes posibilidad suficiente o la capacidad suficiente para llevarte ese caso hacia ti, tienes que intentar derivarlo a otro profesional que quizás le pueda ayudar mucho más. Porque un paciente siempre te llega pues con la demanda de ayuda, y si no eres capaz de poderlo ayudar, tienes que derivarlo. ¿A qué corresponde, a qué parte, y yo creo que puede ser fundamental para conocerlo, decías, se tocan, antes me decías, la parte psicológica, la parte de... ¿Por qué una persona no pronuncia bien la R? Bueno, puede haber dos tipos de etiología. La causa puede estar en que sea anatómica, es decir, que hay un frenillo, el frenillo lingual inferior normalmente, que es un pelín corto, y impide la movilidad normal de la lengua para que haga una aproximación al paladar y a los alvéolos dentarios y se produzca la vibración que requiere una R. Pero existen también problemas que son fisiológicos, es decir, la praxia, el movimiento que tienes que hacer lingual para tú adquirir un determinado fonema, en este caso la R, pues que ese movimiento está distorsionado por cualquier tipo de causa, que ya no sea anatómica, es decir, que no necesite una elongación de ese frenillo lingual, sino que lo que requiera es que se le enseñe a ese paciente, a esa persona que tiene el déficit articulatorio, a colocar correctamente la lengua en el sitio adecuado, irlo haciendo primero de forma aislada, luego meterlo en sílaba, en palabra, en frase y en texto. Pero muchas veces los niños pequeñitos cuando nos llegan, yo siempre a los padres les suelo decir que no hagamos a un niño con 4 o 5 años consciente de un problema que tiene. Claro. Ya se encargan los compañeros del cole, que los niños entre comillas son un poquito crueles, en recordarles que no dice bien tal letra. Lo importante es que se la intentemos sacar a través del juego. Un niño con 4 años que lo pone a repetir frente a un espejo un fonema, te lo cargas. Porque es que sabe que tiene un problema, sabe que va a haber una persona que, en mi caso, yo trabajo con bata, sabe que ya algo extraño no le funciona, y eso a un niño le baja mucho la autoestima. Es importante que un niño, a través del juego, que se puede sacar igual, sea capaz de recibir la atención que necesita y conseguir el objetivo que nos hemos propuesto, que en este caso es adquirir una R, pero aparecen niños con Ch, con T, con K, o sea que hay mucho. Fundamentalmente, lo escuché una vez, no sé si será cierto o no, la R, la D son los principales. La K, ¿no? La S. La S, esos sí, son los sobre todo lo que principales. más suele llegar son la R. Pero normalmente un chico que llega con déficit de articulación suele tener distorsionados varios. Si la R está alterada, a veces los grupos vienen también alterados, y a veces incluso contamina también a la L, para bla, ble, bli, gla, gle, gli, etc. Imagino que es duro, ¿no? Necesita de mucha constancia cualquier ejercicio que se pueda hacer, y ahora me refiero en mayores, para corregir cualquier sonido, fonema que no pronunciemos bien. Es mucha constancia, ¿no? Bueno, una vez que le has enseñado dónde está, ya lo encuentran, el problema está prácticamente resuelto, ya requiere un poquito de práctica. Lo interesante es que cuando le hagas la terapia, cuando le estés adquiriendo varíe en las actividades, porque hay muchos tipos de actividades que se pueden hacer, y no machacar a una persona en determinada adquisición con un solo movimiento. Es decir, nos podemos ayudar de numerosos utensilios que hay, que ayudan, facilitan el aprendizaje de un fonema. Entonces, el reiterar sobre una persona constantemente un cierto movimiento termina fatigándolo. Es decir, luego tienes que saber también diferenciar entre si eres capaz de atender a una persona en 45 minutos, que suele ser una sesión media, ¿de acuerdo? O si es un caso de un niño pequeñito, pues que lo cojas simplemente una media hora, porque el niño cansa, y cuando tú ves que el niño ya tiene un déficit de atención importante, es cuando ya no puedes sacarle más rendimiento. A partir de ahí lo que estás haciendo es torturar. Es decir, hacer a un niño reiterar constantemente a partir de media hora, para mí es un... Pero hay niños o personas adultas que resisten mucho más, entonces, viendo el nivel de aguante, eso ya depende de conforme vayas viendo cómo va evolucionando el caso.
Normalmente no cuidamos mucho nuestra... es un apartado también que cuida de vosotros. No nos cuidamos la voz ni tenemos nociones de cómo debemos utilizar el lenguaje, ¿no? Y nuestro instrumento, ¿no? Que es la voz. Somos muy dejados y muy descuidados. Nosotros en principio nos metemos los que trabajamos de ello, pero en general, ¿no? No, cuando aparece la patología, cuando ya la sintomatología, sobre todo, es decir, cuando ya aparecen las primeras disfonías, incluso la afonía, las pérdidas totales, es cuando el paciente suele acudir al especialista, en este caso el otorrino, el foniatra. Pero yo, por ejemplo, nunca cojo ningún paciente que no haya sido diagnosticado de voz por un profesional de la medicina. Es decir, yo por el timbre, por el tipo de ronquera que traiga, por la afonía, por la disfonía que traiga, sabes más o menos qué puede ser, porque ya la experiencia te va dando más o menos las nociones que son. Pero es interesante saber de qué tipo de patología se trata. Es decir, nunca un logopeda debe diagnosticar, independientemente de que sepa más o menos de qué se puede tratar, si son unos nódulos, si es un pólipo, si es un edema de Reinke, etc. Pero es básico que traiga un informe del otorrino o del foniatra diciéndote exactamente cuál es su patología, cuál es el repliegue vocal que está afectado, si implica o no implica las bandas ventriculares. Es que son casos muy específicos y hay que tener en cuenta que no es tratable exactamente igual. Igual que nunca hay un caso de logopedia que sea el mismo, porque aunque traiga la misma sintomatología, no existe el tratamiento estándar, que abre un libro y dices para trabajar los nódulos se trabaja así, no. Hay pacientes que te responden mejor a la respiración diafragmática, hay pacientes que te relajan mejor la musculatura del cuello, hay pacientes que trabajan mucho mejor la pronunciación, la articulación, etcétera, y nunca se hace todo el tratamiento igual, no existe el paciente estándar. Eso es una cosa que nos tenemos que quitar de la cabeza. Cuando el paciente acude ya al foniatra y se da cuenta de que tiene una patología, a lo mejor muchas veces tarde, porque unos nódulos que son un pequeño callo, como una rozadura que salen en los repliegues vocales, tratado, cogido a tiempo, pues no queratiniza, no se pone duro y no tiene que pasar por quirófano. Unos nódulos que persisten y persisten en el tiempo, llegan a coger queratina, se ponen rígidos y hay que extirparlos. Entonces ya requiere una intervención quirúrgica y hay que hacer un tratamiento preoperatorio y posoperatorio. Ya los casos son un poquito más complejos. Eso es quizás una de las palabras que más suenan, ¿no? El nódulo, el principal problema en la garganta. El nódulo, explicabas, no es un callo, un pequeño callo, ¿no? Igual que claro, por trabajar vocal, de manera mal, ¿no? El repliegue vocal, al unirse, como van produciendo como una vibración, hay zonas en las que une el rozamiento que se produce es un poquito más grande que en otra zona. Entonces, en esa zona en la que se va rozando es donde empieza a hacerse un engrosamiento, igual que sale una vejiga en un pie. Entonces, lo que al principio es simplemente un roce, va produciendo un engrosamiento que cada vez o bien se hace unilateral, que es de un repliegue vocal, o que contamina la cuerda a la otra. Entonces, es cuando ya se produce bilateral. Los casos, por supuesto, que son tratables de manera completamente distinta y la etiología, incluso el timbre que sale en un paciente con unos nódulos bilaterales o unilaterales son distintos también. ¿Cuándo es aconsejable? ¿Cuándo se puede? Porque los niños pequeños cuando empiezan a hablar, pues al principio unos pronuncian mejor, otros peor, luego se van corrigiendo ellos mismos, de escucharse también importante cuando empiezan a leer, ¿no? Que claro, también ahí fijan muchísimo más la atención sobre las palabras y cambia su pronunciación. ¿Cuándo unos padres pueden decir, bueno, pues creo que deberíamos ir al logopeda? Normalmente la voz de alarma la suelen dar siempre la familia, aunque cada vez más implicado están las administraciones, es decir, los colegios, hay más profesionales, aunque ahí salía una señora diciendo que el déficit todavía de logopeda dentro de los colegios, hay que especificar que una persona que trabaja dentro de un colegio no es un logopeda, es un maestro en audición y lenguaje. La diferencia está en que yo soy un diplomado en logopedia y ellos son diplomados en magisterio, entonces son, digamos, maestros, aunque tienen la especialidad de trabajar los trastornos del desarrollo del lenguaje, la adquisición y desarrollo del lenguaje. Si una familia, cuando está oyendo a su hijo, o normalmente tiene un hermanito anterior o uno posterior, que incluso con edad mucho más, más infantil, tiene las mismas capacidades o casi similares que su hermano que tiene 3 años más, es cuando ya el padre dice, aquí está pasando algo, o los comparan con primitos o con amiguitos de la calle o cosas así. La familia, cuando te llega normalmente a consulta, lo que demanda es que por qué habla mal, qué es exactamente lo que ocurre, cuándo, la temporalidad es la pregunta del millón, cuánto tiempo va a tardar en conseguir una R si no la tiene, o en hablar, en decirme frases de 3, 4, 5 elementos. Entonces, lo importante es que si el déficit aparece con 3 años, los niños que cada vez se cogen en etapas más tempranas, los niños entran a colegio ya entre los 3 años aproximadamente, es importante que si aparece un déficit, cuanto antes se trabaje, la atención temprana es fundamental.
Entonces, no existe una edad específica para decir, a los 5 años si no ha dicho frases de 8 elementos, no se puede coger a un niño en logopedia, ¿no? O sea, un niño es susceptible de ser trabajado, lo que tienes que marcarte como profesional es hasta dónde puede llegar, qué objetivos te pueden marcar y nunca poner techo a un caso. Es decir, a veces te vienen con la etiqueta puesta de este niño tiene una disfasia, este niño tiene una dislexia, este niño tiene... y se le pone techo ya, porque lee los libros y dice, bueno, los chavales con dislexia pues tienen trastornos de la comprensión hasta edades muy amplias y tal. Yo normalmente nunca le pongo techo a un caso, jamás. Es decir, tienes que intentar bien variar los tratamientos, bien buscar vías alternativas, pero no ponerle, decir, va a llegar hasta aquí y como tu hijo o su hijo tiene esto, ya no se va a conseguir nada más. O sea, Julio, ¿conocéis los factores? Imagino que por la experiencia profesional igual se pueden adivinar, ¿no? Pero ¿hay algún cauce para conocer los factores que pueden marcar que un niño pueda padecer una dislexia? No lo sé, como hablen los padres, no sé, algo así. ¿Podéis conocer los factores que le han podido influir? Si su hermano la tiene, si no la tiene, el ambiente en el que se rodea. Normalmente, por ejemplo, el tema de la dislexia cada vez lo estudio y cuando nos vamos informando, porque tenemos contacto con los centros los centros de valoración y orientación, algunos inspectores de algunos colegios. Yo normalmente visito los colegios de los chavales que tengo en consulta. La unidad de neuropediatría, de salud mental, psiquiatría infantil, que cuando le dice a un padre vamos a mandarlo a la unidad de psiquiatría infantil, no estamos hablando de que sean niños que sean locos, sino que lo que estamos es buscando si hay déficits atencionales que sean capaces de, profesionales especialistas en eso, pues puedan vincular o dirigir esa atención hacia donde nosotros buscamos, o si tienen alguna hiperactividad que cada vez se ve más, pues que puedan paliarla un poquito, inhibirla de ese modo que puedas trabajar con ello. Pues van diciendo, por ejemplo, que ciertas patologías tipo dislexia y tal tienen un componente genético. Sin embargo, hay otras, como un retraso infantil del lenguaje, que te comentan las familias, pues mi marido tardó en hablar, pues hasta los 6 o 7 años no pronunciaba bien y tal. Son factores distintos. Normalmente lo que viene con temas de, por ejemplo, como la trisomía, el síndrome de Down y cosas así, ya es distinto, ¿de acuerdo? Hay un componente genético importante, mientras que un retraso infantil en el lenguaje o un TGD, los trastornos generalizados del desarrollo, ya se están hablando de que sí hay un componente también genético. Lo que imagino que habrá que hacer es no alertar al principio, porque ¿hasta cuándo es normal que un niño hable? Me refiero a que el niño tiene 2 años y pico y no habla. ¿Hasta cuándo es normal? Una R, por ejemplo, es patológica ya como patología a partir de los 7 años. Es una R que ya no se pronuncia a los 7 años, difícilmente saldrá de forma espontánea. Es decir, ahí ya necesita ayuda. Pero es tarde acudir a un especialista cuando ya eres un hijo con 7 años ya. Ya está muy fija, ya es distinto, ya tiene un componente social, ya te señalan con el dedo en el colegio. Y entonces ya el niño te viene con la autoestima por el suelo. Los padres demandan que la intervención sea rápida y que a ser posible el resultado sea pronto, y ya tienes ahí como una escoba en el trasero diciendo corre, corre, que necesito que le eche una mano. Y antes es mucho más fácil moldeable. Pero lo que son las patologías que son como un retraso, un lenguaje infantil o cosas así, es que no le puedes poner tampoco una fecha. Sí, porque cada niño empieza a hablar. Efectivamente. Y también depende muchas veces de la estimulación que le den los padres, del modelo que tengan de habla. Es que muchas veces oye al niño hablar y oye al padre y dices, pero sí que son 2 cromos, sí que son idénticos, ¿sabes? O sea, que ahí es que te das cuenta que muchas veces el modelo, un niño aprende siempre por imitación, o sea, los pilares básicos del aprendizaje es imitación, atención y memoria. Pues si un niño tiene un padre que habla súper rápido, que no pronuncia bien, que a lo mejor son incluso, que cada vez tenemos más familias con padres o madres extranjeros, ¿de acuerdo? Y de distintas lenguas, ya vienen los bilingües, tienen un cacao con la escritura y con la lectura impresionante, pues ya son casos que tienes que trabajar de forma específica. ¿Es positivo para la educación del niño el tema del bilingüismo, que cada vez se da más y ya hay más padres que es positivo, ¿no? Sí, no hay ningún problema. Es decir, suelen alterar tanto fonemas de una lengua como de la otra. Es decir, si es un francés, pues a lo mejor si la madre pasa más tiempo con la madre, hará más hincapié en el tema de la R gutural, que hacen como, ¿no? Y sin embargo la R castellana pues la dejarán un poco apartada. Es cuestión de que estimulen y que pasen más o menos el mismo tiempo con uno y con otro. Tienen más cacao a la hora de la ortografía.
Pero bueno, de todas maneras, con el tema de los móviles actualmente y las reducciones y del Messenger y tal, en el que se reducen todo tipo de letras, es un híbrido. Es una pasada lo que está apareciendo ahora mismo en ortografía. Oye, y cuando se habla del castellano, que dicen que es una de las lenguas más, o la lengua más completa, el idioma más completo que existe, el más bello, el más bonito, el más completo, vamos a decirlo así. En francés, en inglés, en otros idiomas, en otras lenguas, imagino, bueno, lógicamente será lo mismo, ¿no? Pero ¿en España tenéis más tajo por lo bien que está nuestro idioma? Hay ciertos fonemas que se trabajan únicamente en castellano. En castellano. Es decir, y cuando te esa llega... la R, ¿no? Efectivamente, por ejemplo, el tema de la ñ no se pronuncia, no existe el fonema ñ en inglés, ni en pronunciación, ni como grafía. Entonces ahí tiene un campo importante a trabajar cuando te llega una familia con un hijo o una hija con un padre extranjero o una madre extranjera, con temas de inglés. En francés pasa, o sea, en inglés pasa exactamente lo mismo, es decir, que hay un montón de letras que no se tienen que trabajar. Y en castellano, sin embargo, es mucho más amplio. Se trabajan casi todas. Sí. Es que somos los mejores. Somos los mejores. Bueno, vamos a seguir hablando ahora, pero ustedes han visto antes una encuesta en la que preguntábamos a la gente de Jaén si sabía lo que eran logopedios. Ustedes se van a pensar que una encuesta es fácil hacerla. Pues no es fácil hacer una encuesta, es muy complicado y sobre todo con el calor que hace. Si no, vean nuestra compañera Lourdes Delgado las fatigas que pasó. Perdona, ¿le importa que le haga una pregunta? Una preguntilla, chica, una tontería. Una tontería. Por favor, bueno. ¿Qué? Pues un tío que está enganchadillo a las máquinas, ¿no? Bueno, bueno. Lo siento. Perdona. ¿Le puedo hacer una pregunta? Es rápida, ¿eh? Es una tontería. Rapidilla. Es que no queremos. Esto es... Vean ustedes a la pobre, a veces se queda uno con la mano tonta, te pasan por los dos lados y no sabe uno lo que hacer. Hombre, si ustedes nos ven en la calle que vamos a hacer una encuesta, pues es una encuesta, una cosa seria que la vamos a poner aquí para saber lo que ustedes piensan. Es una oportunidad también para que ustedes puedan contarnos lo que les parezca, lo que opinan de una cosa, lo que opinan de otra. Hombre, que pedimos su colaboración, que no estamos pidiéndole dinero, es su colaboración, que ustedes expresen lo que quieran. Bueno, Julio, seguimos hablando, recuerden, estamos hablando de la figura del logopeda, de todas aquellas cosas que debemos tener en cuenta a la hora de que una persona nos pueda echar una mano si tenemos algún problema con la adicción. ¿Cuáles son los casos de personas de más edad que te has encontrado? Normalmente los ictus cerebrales, cuando te viene una persona con una afasia, que también tienen distintas áreas que trabajar, son los casos que te suelen llegar ya con avanzada edad. Es decir, hay una pérdida, ¿no? En ese caso, que hay una pérdida de sensibilidad o de no, lo que movilidad. tiene, bueno, pueden venir unido o no a una parexia, hemiplejía o lo que sea, pero tienen también afectación del habla. O sea, que vienen por una disartia, que es un problema articulatorio. Ellos quieren intentar decir algo, pero su boca, digamos, no les responde. Digamos, sería algo más muscular. Y vienen también con temas de... Ellos oyen lo que te quieren decir, pero su código no se descifra dentro de su cerebro. Entonces, hay como problemas de comprensión. Es que hay muchos tipos de afasia. Depende si sea una Wernicke, si es un Broca. No sé qué. La voz. A nadie le gusta su voz, ¿no? Lo hemos oído hasta la extenuación, ¿no? Es que mi voz no me gusta, es que mi voz... ¿La voz es la que tenemos o la voz se puede modificar, se trabaja? Sí, la voz es moldeable como todo. Hay un caso interesante que ocurrió hace unos años en Estados Unidos, de la persona que doblaba a Bart Simpson, este famoso. Pues era una chica y lo que hacía era modificar su voz constantemente. Lo que estaba haciendo es castigar sus repliegues vocales, invadir las bandas ventriculares, y entonces lo que está haciendo es usurpar su voz real, porque su guión, su papel en este caso se lo precisaba. Se buscó una patología importantísima, requirió de intervención quirúrgica, incluso por lo visto no quedó bien.
y tuvieron que indemnizarla con una cifra importante. Usurpar la voz de una manera constante, o sea, si hay una cosa que le hacemos a un chico, como cuando le estamos contando un cuento o cualquier cosa y ponemos la voz del monstruo o de lo que sea, es distinto, ¿no? Porque es una cosa momentánea. Puntual. Usurpar constantemente una voz sin tener una buena técnica vocal, una buena respiración, una buena impostación, es cuanto menos peligroso. O sea, ¿qué se necesita para hablar bien? bueno, ¿Qué tiene que tener en cuenta la gente? Una persona que es en eso que muchas veces decimos, claro, tú trabajas en esto y todo el mundo puede hablar bien y tampoco es tan complicado. Hay que tener constancia y saber lo que se está haciendo, conocer la técnica. Claro, normalmente los que os preocupáis del tema de la voz sois las personas que os dedicáis, que vuestra herramienta, vuestro medio de vida es vuestra voz. Entonces es interesante que sí lo y no nos preocupamos sois los que tampoco. más normalmente más demanda hacéis, más... Y tampoco mucho. Y tampoco mucho, no tampoco, pero sí lo hay, ¿eh? Hay gente que sí se interesa y luego ven los cambios y la verdad es que siguen yendo a sus revisiones, acuden, siguen preguntándote cositas y tal. Lo fundamental es una buena técnica de relajación para que puedas calentar tu herramienta antes de empezar siempre a pegarte 4, 5 o 6 horas de trabajo utilizando exclusivamente tu voz, aunque también hay otros componentes como el nivel gestual y tal. La técnica de la respiración es básica, es decir, poder hacer digamos que el fuelle que funciona es el que va a hacer que carguen más o impliquen más tensión a tus repliegues vocales, no venga el sobreesfuerzo y posteriormente los tipos de patologías que hemos nombrado anteriormente. Y una buena articulación. Es fundamental que una persona, cuando estás intentando dirigirte a ellos para que te entiendan, no necesites que te pongan la cara de un chino, como diciendo, ¿qué estás diciendo? Cuando ya ves que alguien te está poniendo una cara rara es que no te está entendiendo. Lo veas fundamentalmente cuando tenemos temas de disfemia, que son la tartamudez, tenemos que lentecer mucho el habla durante esa sesión, aunque el anterior sea un niñito de 5 años, tienes que cambiar el chip y pasar de un estado de total euforia a una calma relajada, porque si no, tú contaminas a tu paciente, claro, a tu caso en ese momento, lo contaminas de tu taquilalia, es decir, del acelere en tu voz. Entonces es fundamental que tú seas capaz de enlentecer para poderle dar a ellos una pauta que ellos necesitan para poder paliar un problema que tienen con el tema de su bloqueo. Pues ha sido interesantísimo. Bueno, seguiríamos hablando un buen rato porque podemos aprender un montón de cosas. Hacemos poco caso en algunas ocasiones a lo sencillo que puede llegar a ser expresarse bien, hablar bien, corregir algún que otro problema simplemente pues con la asistencia a un logopeda y poniéndole empeño, ¿no? Que lo principal, como yo digo, es querer hacerlo, porque si no, si te llevan por obligación... Es que el logopeda tiene la posibilidad de dar la herramienta. Claro. Pero quien tiene que utilizarla y atornillar o desatornillar es el paciente. Entonces, nosotros podemos facilitarle la ayuda para que ellos puedan ser rehabilitados, pero tienen que poner de su parte.